Intentaron callar a esta abuela, pero ella lo reveló todo. Descubrí la verdad. Ahora me quieren muerta. Margaret Holloway dedicó su vida a la educación y la caridad. Pero cuando el destino la hizo depender de su familia, se encontró atrapada dentro de su propia casa. Mientras todos creían que su sobrino cuidaba de ella, la verdad era mucho más oscura. Aislada y desacreditada, necesitaba un solo aliado, y una oportunidad para revelar lo que sabía. Pero la verdad tenía un precio, y alguien estaba dispuesto a todo para silenciarla. Cuando su antiguo diario salió a la luz, el juego cambió, y nada volvió a ser como antes. La casa victoriana al final de la calle siempre llamaba la atención. Sus ladrillos antiguos, de un tono rojizo, se oscurecían bajo la sombra de los inmensos robles que se alzaban a su alrededor. La verja de hierro chirriaba con el más leve soplo de viento, y los escalones del porche desprendían un olor a madera húmeda, como si la propia casa lamentara algo. Era el tipo de lugar que albergaba historias, algunas buenas, otras susurradas entre vecinos con un aire de misterio. Dentro de aquella casa, en la última habitación del pasillo trasero, Margaret Holloway estaba sentada en su butaca, frente a una pequeña y polvorienta ventana. La pálida luz del atardecer se filtraba tímidamente a través del vidrio manchado, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera oscura. Margaret siempre había sido una mujer independiente. Criada en una época en la que se esperaba que las mujeres se dedicaran únicamente a la familia, ella eligió otro camino. Estudió, se graduó como profesora, ganó el respeto de sus colegas, y sobre todo, cambió la vida de muchos jóvenes a través de la Fundación Holloway para Jóvenes Desfavorecidos, una organización que ayudaba a estudiantes sin recursos a ingresar a la universidad. Durante décadas, Margaret dirigió su vida con firmeza. Era una presencia fuerte y decidida, con unos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Pero el tiempo, como un río implacable, erosionó lentamente su resistencia. La caída que sufrió hace un año marcó el punto de inflexión. Un simple esguince en el tobillo, agravado por la edad y la negligencia de quienes debían cuidarla, la condenó a una vida que nunca habría elegido. Ahora, Margaret era prisionera dentro de su propia casa. Su sobrino Edward y su esposa Vanessa habían tomado el control de la casa, de los bienes y, como bien sabía Margaret, de su propia libertad. Lo que comenzó como una ayuda aparentemente generosa, pronto se convirtió en un dominio absoluto. «Necesitas descansar, tía», decía Edward, siempre con ese tono condescendiente que la hacía hervir por dentro. «El médico dice que últimamente olvidas más cosas», añadía Vanessa con un aire de falsa preocupación. «No queremos que te hagas daño ni que tomes decisiones equivocadas». Cada día, nuevas reglas eran impuestas. Margaret no podía salir sola. Sus llamadas telefónicas eran monitoreadas. No se permitían visitas. Era como si poco a poco estuvieran borrando su existencia. Los vecinos creían la farsa. Para ellos, Edward y Vanessa eran un matrimonio atento, sacrificándose para cuidar a la pobre anciana que había perdido sus facultades mentales. Pero Margaret no estaba enferma. Recordaba todo. Y, más aún, sabía cosas que podrían destruir a Edward si salían a la luz. Margaret siempre tuvo el hábito de escribir. Anotar pensamientos, registrar hechos, organizar ideas. Ese hábito nunca la abandonó, ni siquiera ahora, encerrada en aquella sofocante habitación. Pero había un cuaderno, un diario en particular, que no estaba allí. Años atrás, cuando aún dirigía la fundación, Margaret solía hacer anotaciones financieras a mano antes de pasarlas a la computadora. Uno de esos registros estaba en un diario antiguo, de tapa de cuero desgastada, donde detalló movimientos financieros sospechosos. En aquel momento, no le prestó demasiada atención. Edward, que ya colaboraba en la administración, le aseguró que todo estaba en orden.
Solo después de que él asumiera el control total de la fundación, Margaret comenzó a notar discrepancias. Al principio eran pequeñas, donaciones que no llegaban, documentos que desaparecían, pero pronto, grandes sumas comenzaron a esfumarse. Y lo peor de todo, Edward convenció a los médicos de que su tía sufría deterioro mental. Utilizaba cada pequeño olvido, cada error mínimo, como prueba de que ya no estaba en condiciones de manejar su propia vida. Y así, él lo tomó todo. Margaret necesitaba recuperar ese diario. Creía haberlo dejado en algún lugar, tal vez en el mercado local, donde solía organizar sus papeles mientras hacía compras. Si estaba en lo cierto, ese cuaderno todavía existía. Y podría ser su única oportunidad de demostrar la verdad. Pero, ¿cómo podría recuperarlo si la vigilaban constantemente? El sonido del motor de una camioneta de reparto resonó en la acera cuando Jonathan Louis se estacionó frente a la casa. Ajustó la gorra en su cabeza y recogió las bolsas de compras del asiento del copiloto. Los días se volvían más fríos, y un viento cortante barría la calle. Jonathan tenía 25 años, era un joven delgado, de ojos observadores, y llevaba 3 años trabajando en el mercado local. Durante ese tiempo, aprendió a prestar atención a las personas. Y algo en aquella casa nunca le pareció del todo bien. No podía ignorar el hecho de que las compras que hacía Edward eran mucho más grandes que las provisiones entregadas a la señora Margaret. Cada semana era lo mismo, cargaba bolsas repletas de frutas, carnes, lácteos y medicamentos costosos. Pero al entrar en la casa, notaba cómo Vanessa apartaba solo unas pocas cosas para llevar a la habitación de Margaret. Un día, incluso llegó a escuchar una conversación de pasada. No hace falta tanto, Edward. Apenas come. Aquello se quedó grabado en su mente. ¿Estaban negándole comida a la anciana? Esta vez, al descargar las compras, Jonathan notó algo diferente. Entre las bolsas, un pequeño trozo de papel doblado parecía estar escondido entre los paquetes. Su corazón latió más rápido. Con la mano firme, tomó el papel y lo desdobló discretamente. Por favor, ayúdame. Mi sobrino miente a todos. Busca mi diario en el mercado. Contiene la verdad. Jonathan tragó saliva. Miró hacia el pasillo. Vanessa estaba allí, distraída, revisando una lista. Dobló rápidamente la nota y la metió en su bolsillo, esbozando una sonrisa antes de salir. Su estómago se revolvió. Si Margaret estaba pidiendo ayuda de esa manera, algo muy malo estaba ocurriendo en esa casa. Jonathan no perdió tiempo. Tan pronto como terminó su turno, fue directamente al depósito del mercado. Revisó cajas de papeles antiguos, bolsas olvidadas y estanterías polvorientas. Hasta que, en el fondo de un cajón olvidado, sus dedos tocaron algo. Un cuaderno de cuero oscuro, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Allí había registros financieros, transferencias bancarias sospechosas, nombres desconocidos vinculados a la fundación. Los números eran enormes. Edward estaba desviando dinero. Y Margaret lo sabía antes de que intentaran silenciarla. Jonathan respiró hondo. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Y ya sabía exactamente a quién buscar. Jonathan cerró el diario con un movimiento brusco. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de choque e indignación recorriendo cada fibra de su ser. Siempre sospechó que algo extraño sucedía en la casa de Margaret, pero esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Edward no solo tenía a su propia tía cautiva, sino que también estaba desviando dinero de una institución de caridad. El dinero que debía ayudar a jóvenes estudiantes estaba llenando sus bolsillos.
Jonathan sabía que debía actuar rápido. Pero, ¿a quién acudir? ¿La policía? No. Sin pruebas concretas, podrían descartar el caso como un simple malentendido familiar. Necesitaba a alguien con conocimientos legales, alguien que pudiera interpretar esos números y convertirlos en una denuncia sólida. Y entonces, una idea surgió en su mente. Olivia Carter. Jonathan la recordaba bien. Fue alumna de la profesora Margaret, y ahora era abogada en un despacho de derecho civil. Durante la secundaria, había sido una de las alumnas favoritas de la maestra, brillante, dedicada y siempre dispuesta a luchar por lo correcto. Si alguien podía ayudar, era Olivia. Sacó su celular y buscó su nombre en Facebook. Después de algunos mensajes rápidos, logró concertar una reunión para esa misma noche. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde para Margaret. La cafetería en la esquina de la calle principal estaba casi vacía cuando Jonathan entró. Las luces tenues reflejaban en las paredes de madera, y el aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente. Avistó a Olivia sentada en una de las mesas del fondo, revisando unos papeles mientras bebía un cappuccino. Su cabello castaño estaba recogido en un moño despeinado, y sus ojos conservaban la misma determinación de siempre. Cuando Jonathan se acercó, ella levantó la vista y sonrió. «Ha pasado mucho tiempo, ¿eh?», dijo cerrando la carpeta que tenía frente a ella. Olivia. Jonathan arrastró la silla y vaciló por un segundo. «Creo que encontré algo serio. Algo que puede cambiarlo todo». Colocó el diario sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Olivia arqueó una ceja y abrió la primera página, leyendo rápidamente las anotaciones de Margaret. El silencio se prolongó de manera angustiante. Luego, Olivia cerró el cuaderno y respiró hondo, eligiendo con cuidado sus palabras. ¿Tienes idea de lo que esto significa? ¿Que su sobrino es un desgraciado? Jonathan respondió con impaciencia. Esto es más que un simple robo, Jonathan. Olivia pasó algunas páginas, señalando los números garabateados. Aquí se listan transferencias a empresas fantasma. El dinero de la fundación está siendo blanqueado. Esto no es solo apropiación indebida. Podría ser fraude fiscal, falsificación de documentos, tal vez algo peor. Jonathan se recargó en la silla, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacemos? Olivia se pasó la mano por el cabello, pensativa. Necesitamos más pruebas. Esto, por sí solo, puede ser cuestionado como el diario de una anciana. Pero si conseguimos extractos bancarios, firmas, transferencias, entonces tendremos un caso sólido. Jonathan asintió. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Margaret? Olivia apretó los labios. Si Edward sospecha que estamos investigando, podría hacer algo peor. Necesitamos sacarla de ahí antes de que se dé cuenta. Jonathan sintió el peso de esa frase. Estaban contra el tiempo. Y, en ese momento, Margaret estaba completamente sola dentro de esa casa. En la silenciosa casa, Edward pasaba los dedos por su vaso de whisky, observando las llamas de la chimenea danzar frente a sus ojos. Algo no estaba bien. En los últimos días, Margaret parecía diferente. Antes solía estar más sumisa, más resignada al destino que él y Vanessa le habían impuesto. Pero ahora, había algo en su mirada. Como si supiera que algo estaba por cambiar. Apretó la mandíbula. No podía arriesgarse. Tomó su celular y marcó un número que solo usaba en emergencias. Necesito un informe médico, uno que nadie cuestione. Algo que me permita internarla sin preguntas. La voz al otro lado de la línea fue directa. Podemos arreglarlo.
Pero no será barato. Edward sonrió, tomando un habano de la mesa. El dinero no es un problema. Haz que suceda. Colgó la llamada y dio un largo trago a su whisky. Si Margaret pensaba que iba a escapar, estaba muy equivocada. Mañana mismo, sería trasladada a un lugar donde nadie podría encontrarla. Margaret despertó en medio de la noche con un escalofrío. Había algo extraño en el aire. Empujando las sábanas con dificultad, se levantó de la cama y caminó lentamente hasta la puerta. Pegó el oído contra la madera, tratando de captar algún sonido en el pasillo. Y entonces lo escuchó. Tenemos que sacarla de aquí mañana, antes de que algo salga mal. Era la voz de Edward. ¿Y si se resiste?, preguntó Vanessa, preocupada. No tendrá opción. Ya tengo los documentos listos. A partir de mañana, será oficialmente incapaz de administrar cualquier cosa. Nadie lo cuestionará. El corazón de Margaret martilleó en su pecho. Iban a llevársela. Y si Edward había conseguido un informe médico falso, significaba que nadie la escucharía. Sería borrada del mundo. Respiró hondo. Tenía que salir de ahí antes del amanecer. Pero, ¿cómo? Sus manos temblaban mientras volvía a la cama, tratando de formular un plan. Su cuerpo ya no era ágil, y cualquier intento de escape podía ser desastroso. Entonces, un destello cruzó su mente. El repartidor. Ese joven atento, Jonathan. Ya había notado que algo estaba mal antes. Tal vez él fuera su única esperanza. Pero, ¿cómo avisarle? A tientas, buscó un pequeño bloc de notas en la mesilla de noche. Con manos temblorosas, escribió apresuradamente. Jonathan, ayúdame. Edward me sacará mañana. Díselo a Olivia. Sálvame. Ahora, solo necesitaba hacerle llegar esa nota. Antes de que fuera demasiado tarde. El reloj en la mesilla marcaba las 3:27 de la madrugada, y Margaret aún estaba sentada al borde de la cama, sosteniendo el pequeño billete entre sus dedos temblorosos. El silencio en la casa era denso, pesado. Incluso en la oscuridad, sabía que cada sombra en el pasillo podía ocultar el inicio de su fin. Si Edward lograba internarla en esa clínica geriátrica lejana, nadie creería en su lucidez. La idea de ser silenciada para siempre le revolvió el estómago. Tenía que actuar. Con el máximo cuidado, abrió el cajón y tomó un pasador de cabello. Dobló el billete en un tamaño minúsculo y lo encajó entre los dientes del prendedor, ocultándolo bien. Necesitaba entregárselo a Jonathan en la próxima entrega, pero, ¿cómo? Su habitación estaba al final del pasillo, y cualquier movimiento brusco podría llamar la atención de Vanessa, que dormía en la habitación de al lado. Edward siempre cerraba con llave la puerta principal después de las 10 de la noche, y las ventanas tenían barrotes desde que ella comenzó a insistir en que quería salir a tomar aire fresco. Un plan empezó a formarse en su mente. A la mañana siguiente, durante el desayuno, intentaría actuar. Al otro lado de la ciudad, Jonathan y Olivia estaban sentados en la pequeña mesa del despacho de ella, rodeados de montones de papeles y anotaciones. El diario de Margaret estaba abierto en el centro de la mesa, iluminado por la tenue luz de la lámpara. Él va a hacer algo contra ella. Jonathan rompió el silencio, cruzando los brazos. Su mandíbula estaba tensa, sus pensamientos giraban a toda velocidad. Sin duda. Olivia se pasó la mano por el rostro, exhausta. Si Edward ya convenció a los médicos de que ella está mentalmente debilitada, puede conseguir un informe falso en cualquier momento. Eso significaría que Margaret perdería todo derecho sobre sus propios bienes y su propia vida.
Jonathan se frotó las sienes, intentando pensar. Entonces, tenemos que actuar antes que él. Olivia tomó uno de los documentos que había logrado obtener la noche anterior, un extracto bancario que mostraba una gran cantidad de dinero transferida de la Fundación Holloway a una empresa llamada Henderson Logistics. Esto es la clave. Olivia golpeó el papel con el dedo. Esta empresa no existe realmente. Hice una búsqueda y descubrí que la dirección registrada para Henderson Logistics es un terreno baldío. Jonathan frunció el ceño. ¿Entonces Edward creó una empresa fantasma para robar el dinero de la fundación? Olivia asintió. Exactamente. Y si conseguimos más documentos como este, podemos llevarlos directamente a un juez. Pero eso lleva tiempo, y Margaret puede no tener tanto tiempo. El silencio se instaló en la sala por un instante. Entonces, Jonathan murmuró: ¿y si Margaret ya está en peligro? Olivia lo miró fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Necesitaban sacarla de esa casa. Cuanto antes. A la mañana siguiente, la casa estaba en un silencio sospechoso. Margaret abrió los ojos lentamente, aún acostada. Escuchó con atención, ningún sonido de pasos, ningún ruido de platos en la cocina. Algo era diferente. Se incorporó y miró por la ventana. El sol ya estaba alto, lo que significaba que Edward y Vanessa ya debían estar despiertos. Pero lo que realmente la preocupó fue el coche de Edward estacionado frente al garaje. Él solía salir temprano para trabajar, entonces, ¿por qué seguía ahí? El miedo le oprimió el pecho. Tal vez hoy era el día. El día en que intentarían sacarla de allí para siempre. Respiró hondo, se levantó con dificultad y acomodó su camisón. Tomó el pasador de cabello con el billete escondido y lo sujetó entre sus canas. Se miró en el espejo, asegurándose de que el papel no fuera visible. Tenía que parecer normal. Si mostraba alguna sospecha, Edward podría actuar antes de tiempo. Con pasos lentos y cautelosos, abrió la puerta de su habitación y avanzó por el pasillo. El aroma del café flotaba en el aire, mezclado con el olor de tostadas quemadas. Vanessa estaba en la cocina. Edward, sin embargo, estaba en la sala, hablando por teléfono. Sí, esta tarde. De acuerdo. Necesito el informe firmado antes del mediodía. Sin errores. Margaret se detuvo por un segundo. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Estaba hablando con alguien sobre el informe médico falso. Tragó saliva y siguió caminando hasta la cocina. Vanessa se giró para mirarla con una sonrisa cínica. Buenos días, Margaret. ¿Cómo dormiste? Bien. Gracias por preguntar. Margaret mantuvo su voz firme, obligándose a sonreír. Se sentó lentamente en la mesa. El desayuno estaba servido, pero su estómago estaba demasiado revuelto para comer. Necesitaba encontrar una manera de hacerle llegar el billete a Jonathan. Y entonces, una idea cruzó su mente. Los días de entrega del mercado solían ser los miércoles y sábados, y hoy era miércoles. Si tenía suerte, Jonathan aparecería pronto. Vanessa volvió a ocuparse de los platos, mientras Edward continuaba hablando por teléfono. Margaret sabía que esta era su única oportunidad. Tomó una servilleta de papel y fingió limpiarse los labios, retirando discretamente el billete del pasador de cabello y deslizándolo dentro de la servilleta. Luego, carraspeó. Vanessa, querida. ¿Podrías llevar esto al joven de las entregas cuando llegue? Vanessa le lanzó una mirada desconfiada. ¿Qué es eso? Solo un agradecimiento por su buen trabajo. Un pequeño detalle,
Nada más. Vanessa cruzó los brazos, observándola con escepticismo. Qué amable de tu parte. Pero creo que no es necesario. El corazón de Margaret se aceleró. Intentó disimular su nerviosismo. Vamos, no seas tan rígida. Un simple gesto de gratitud no hace daño a nadie. Vanessa la miró por un momento más, luego suspiró y se encogió de hombros. Como quieras. Tomó la servilleta de la mano de Margaret y la dejó sobre la encimera. Ahora, todo dependía de Jonathan. Si lograba tomar la nota antes de que Vanessa sospechara, podría actuar a tiempo. Pero, ¿y si no llegaba a tiempo? Margaret sintió el miedo apoderarse de su pecho. El reloj estaba corriendo. Y, con cada minuto que pasaba, estaba más cerca de ser llevada lejos. El tiempo parecía arrastrarse. Margaret sintió el sudor frío correr por su nuca mientras observaba a Vanessa moverse distraídamente por la encimera de la cocina. El billete seguía allí, doblado dentro de la servilleta. Un simple trozo de papel, pero que significaba la diferencia entre la libertad y el olvido. Necesitaba que Jonathan lo tomara. Necesitaba que entendiera lo que estaba a punto de suceder. De repente, el sonido de un motor resonó desde afuera. Margaret contuvo la respiración. La camioneta de Jonathan. Su corazón martillaba en su pecho. Vanessa, aún ocupada, lanzó una mirada rápida por la ventana. Ah, llegó el repartidor. Tomó la servilleta doblada de la encimera y se dirigió a la puerta principal. Margaret sintió una punzada de esperanza. Si Jonathan tomaba ese billete, sabría qué hacer. Pero entonces, algo ocurrió que hizo que su estómago se hundiera. Edward cruzó el pasillo e interceptó a Vanessa antes de que llegara a la puerta. Déjame hablar con él. Le quitó la servilleta de las manos sin siquiera mirarla. Quiero asegurarme de que la cuenta esté correcta. Margaret sintió que la sangre se le helaba. Si Edward abría esa servilleta, todo estaría perdido. Vanessa se encogió de hombros y regresó a la cocina. Margaret, tratando de parecer indiferente, bajó la cabeza y fingió beber un sorbo de café, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Edward abrió la puerta y saludó a Jonathan con su tono seco y controlado de siempre. Aquí está su entrega, señor Holloway. Jonathan dijo con calma, intentando espiar el interior de la casa. Edward tomó las bolsas y comenzó a revisar los productos. Aún sostenía la servilleta doblada en la otra mano. Jonathan lo notó. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba mal. La tensión en el aire era palpable. Conocía a Margaret lo suficiente como para saber que nunca pasaba desapercibida cuando él llegaba. ¿La señora Margaret está bien?, preguntó con un tono casual. Edward lo miró fijamente durante unos segundos. ¿Por qué no lo estaría? Jonathan se irguió, pero mantuvo la sonrisa educada. Es que normalmente ella me saluda desde la ventana. Hoy no la vi. Edward mantuvo su expresión fría, pero forzó una sonrisa falsa. Tía Margaret está descansando. Necesita reposo. Jonathan asintió lentamente. Sabía que algo no estaba bien. Si tan solo pudiera tomar ese billete antes de que Edward lo abriera. Pero fue demasiado tarde. Justo allí, en la puerta de entrada, Edward sintió la textura del papel dentro de la servilleta y, curioso, lo abrió. Los ojos de Jonathan siguieron cada uno de sus movimientos. El silencio entre los dos se hizo sofocante. Edward leyó las palabras apresuradas de Margaret y su expresión cambió al instante. Sus ojos brillaron con algo peligroso. Jonathan vio el momento exacto en que Edward entendió que había sido descubierto.
La tensión explotó. Edward cerró el puño alrededor del billete y miró a Jonathan a los ojos. Gracias por la entrega. Eso será todo por hoy. Su voz era baja y controlada, pero cada sílaba estaba impregnada de amenaza. Jonathan supo en ese instante que acababa de firmar su sentencia de guerra. Edward sabía que Margaret había intentado pedir ayuda. Y ahora, tenía que actuar antes de que Jonathan o cualquiera pudiera detenerlo. Dentro de la casa, Margaret sintió que algo estaba mal antes incluso de que Edward regresara. Vio, a través de una pequeña abertura en la cortina, la forma en que él se sostenía, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Había descubierto el billete. Margaret sintió una oleada de miedo y rabia al mismo tiempo. Había intentado, pero había fallado. Sabía lo que pasaría ahora. Ya no quedaba tiempo. Edward entró y cerró la puerta con fuerza. Vanessa levantó la vista del celular, sorprendida. ¿Algún problema? Edward respiró hondo y habló despacio. Nos traicionó. El silencio en la casa se volvió sofocante. Vanessa frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Edward abrió la mano y arrojó el billete sobre la mesa. Vanessa lo tomó y lo leyó. Su rostro palideció. Los ojos de Margaret no se apartaron de los de Edward. «Así que quieres deshacerte de mí, Edward». Su voz era firme, sin temblores. Edward dio un paso adelante, con una media sonrisa en sus labios. «Ya sabías que sí. Pero ahora, no puedo esperar más». El corazón de Margaret latía desenfrenado. Edward se volvió hacia Vanessa. «Se va hoy. Prepara sus cosas. Ahora». Vanessa dudó. ¿Pero el informe médico? Edward la fulminó con la mirada. «Ya no importa. Nos la llevaremos de todos modos». Margaret sabía que si entraba en ese auto, nunca volvería. Jonathan conducía de regreso al centro de la ciudad tan rápido como podía. Su corazón martillaba en su pecho. Ya no tenía dudas, Margaret estaba en peligro. Cuando llegó a la oficina de Olivia, prácticamente derribó la puerta. «Tenemos que actuar ahora». Olivia se puso de pie de inmediato. «¿Qué pasó?» Jonathan respiró hondo y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Edward descubrió el billete. «Sabe que estamos intentando sacarla de ahí». Olivia se quedó helada. «Eso significa que él se adelantará a nosotros». Jonathan asintió. «Ya no tenemos tiempo para protocolos. Si esperamos, mañana será demasiado tarde». Olivia tomó su bolso y lo miró con urgencia. «Vamos directo a su casa». Jonathan dudó. «¿Y si Edward intenta algo contra nosotros?» Olivia apretó los puños. «Entonces nos aseguraremos de que no tenga tiempo para hacerlo». Jonathan sacó su teléfono y marcó un número. «¿A quién estás llamando?», preguntó Olivia. Jonathan la miró con intensidad. «A alguien que puede ayudarnos a terminar con esto». Olivia escuchó la llamada ser atendida y guardó silencio mientras Jonathan decía: «Necesito tu ayuda. Es sobre Margaret Holloway. ¿Puedes encontrarnos en su casa?». Hubo una breve pausa del otro lado de la línea, y luego una voz respondió: «Voy en camino». Jonathan colgó. Olivia lo miró con expectación. «¿Quién era?». Jonathan respiró hondo y respondió: «La alumna favorita de Margaret». Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. «¿Quieres decir?». Jonathan asintió. «Sí. Llamé a la periodista. Y ahora,
Solo era cuestión de tiempo hasta que la verdad explotara ante el mundo. El reloj de la cocina marcaba las 5:45 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero la tensión era casi palpable. Margaret sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. Edward y Vanessa la sacarían de allí esa misma mañana. Si entraba en ese auto, todo estaría perdido. Al otro lado de la ciudad, Jonathan, Olivia y la periodista Sarah Michie conducían a toda velocidad, atravesando las calles vacías antes del amanecer. Cada segundo contaba. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Margaret ya estaba vestida cuando escuchó los pasos pesados de Edward resonando en el pasillo. Su corazón latió con fuerza. La manija de la puerta giró. La puerta se abrió lentamente. Edward estaba allí. Sus ojos oscuros cargaban algo sombrío. «Hora de irnos, tía». Su voz era fría. Sin más fingimientos. Margaret levantó la barbilla. «¿Y si me niego?» Edward rió, pero no había humor en su risa. «No tienes opción. Ya lo tengo todo listo. Serás declarada mentalmente incapaz. A partir de hoy, yo soy el único responsable de ti». Margaret lo miró con desprecio. «Nunca te has preocupado por mí. Solo quieres el dinero de la fundación». Edward se acercó, sus ojos ardiendo de furia. «¿Y qué vas a hacer al respecto, Gritar. Correr». Sonrió, como si se estuviera divirtiendo. Pero su mirada era amenazante. Margaret no retrocedió. Incluso vulnerable, todavía tenía su dignidad. «No te saldrás con la tuya, Edward». La sonrisa de Edward desapareció. «Ya veremos». Se giró hacia Vanessa. «Prepara sus cosas. Nos vamos ahora mismo». Vanessa dudó. Edward miró a Margaret, como si por primera vez se diera cuenta de la gravedad de la situación. «¿No estamos llevando esto demasiado lejos?» Edward la fulminó con la mirada. «Dije que prepare sus cosas». Vanessa tragó saliva y asintió. Margaret vio miedo en sus ojos. Edward arrastró una silla y se sentó, cruzando los brazos. «Esperaremos el auto». Sonrió otra vez. Esta vez, con una sonrisa de victoria. Margaret sintió el pánico crecer en su pecho. Si Jonathan no llegaba pronto, todo estaría perdido. Jonathan aceleraba el auto mientras Olivia se aferraba al tablero. «Ya casi llegamos», dijo, mirando a Sarah en el asiento trasero. La periodista ajustaba la cámara de su celular, lista para grabarlo todo. «Si Edward intenta negarlo todo, lo expondremos». Olivia miró a Jonathan. «¿Y si ya se la llevó?» Jonathan no respondió. No quería pensar en esa posibilidad. Pero entonces, al doblar la esquina, vio algo que le cortó la respiración. El auto de Edward aún estaba allí. Margaret seguía en la casa. «Tenemos que ser rápidos», Olivia murmuró. Jonathan detuvo el auto bruscamente y saltó antes de apagar el motor. Olivia y Sarah corrieron tras él. Tenían que detener a Edward. Ahora. Edward miraba su reloj, impaciente, cuando el sonido de la puerta abriéndose con fuerza retumbó en la casa. Se levantó de inmediato. Jonathan, Olivia y Sarah entraron como una tormenta. «Margaret». Jonathan llamó, buscando con la mirada. Margaret apareció en el pasillo, los ojos abiertos de sorpresa. «Jonathan». Antes de que Edward pudiera reaccionar, Sarah levantó su celular y comenzó a grabar. «Edward Holloway, estás siendo investigado por fraude,
apropiación indebida y maltrato a tu tía, Margaret Holloway. ¿Cómo respondes a estas acusaciones? Edward se quedó pálido. ¿Qué demonios es esto? Olivia cruzó los brazos. Esto, Edward, es el comienzo de tu fin. La tensión en la sala era asfixiante. Vanessa, que aún sostenía la bolsa de Margaret, retrocedió. Estaba aterrada. Jonathan se acercó a la anciana y tomó su mano. Todo está bien. Vinimos a ayudarte. Margaret sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Por primera vez, no estaba sola. Pero Edward no se rendiría tan fácilmente. Avanzó hacia Sarah, intentando arrebatarle el celular. Esto es un absurdo. ¿Quiénes creen que son? Jonathan se interpuso en su camino. Si la tocas, Edward, te juro que no saldrás de aquí sin esposas. Edward tembló de rabia. No entienden nada. Rugió. Soy el único que puede cuidarla. No puede administrar su propia vida. Olivia rió, sin humor. Ah, claro. ¿Y por eso te robaste el dinero de la fundación? Edward abrió la boca, pero no encontró palabras. Sarah se acercó más. Ya perdiste, Edward. Todo está grabado. Si intentas algo, solo empeorarás tu situación. Edward miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. Y entonces, algo inesperado sucedió. Vanessa dio un paso adelante. Quiero salir de esto. Todos la miraron, sorprendidos. ¿Qué? Edward frunció el ceño. Vanessa miró a Margaret. No puedo seguir con esto. Sé lo que hicimos, y estaba equivocada. Edward quedó paralizado. Vanessa. Ella lo miró, las manos temblando. Si tengo que testificar contra ti, lo haré. El mundo de Edward se derrumbó. Jonathan, Olivia y Sarah se miraron entre sí. Lo tenían todo. Y entonces, las sirenas de la policía retumbaron en la calle. Edward cerró los ojos. Lo sabía. El juego había terminado. El sonido de las sirenas llenaba la calle tranquila, cortando el silencio como una navaja afilada. Luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas de la gran casa victoriana, proyectando sombras extrañas en las paredes. Dentro de la casa, Edward no se movía. Su mirada permanecía fija en el suelo, los puños cerrados a los costados. El hombre que durante años manipuló y engañó a todos a su alrededor, ahora estaba completamente acorralado. Margaret, aún sosteniendo la mano de Jonathan, sentía el peso de cada latido de su corazón. Finalmente, su voz estaba siendo escuchada. Edward Holloway. La voz firme del policía resonó en la casa. Abra la puerta y salga con las manos a la vista. Olivia y Sarah intercambiaron una mirada tensa. No había vuelta atrás. Pero Edward no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Con un movimiento brusco, giró sobre sus talones y tomó las llaves del auto de la mesa. ¿Creen que han ganado? Su mirada estaba febril. Esto aún no ha terminado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, salió corriendo hacia la puerta trasera. Edward. Gritó Vanessa, pero él ya estaba en movimiento. Jonathan no dudó. Fue tras él. Edward corrió por el pasillo como un animal acorralado. La cocina estaba oscura, pero conocía bien la casa. Pasó junto a la isla central y abrió la puerta trasera con fuerza, sus ojos fijos en el garaje donde estaba estacionado su auto. Si lograba entrar en ese coche y escapar antes de que la policía llegara a la puerta principal, aún podría tener una oportunidad.
pero no esperaba que Jonathan fuera tan rápido. El repartidor saltó sobre él antes de que pudiera alcanzar la puerta del garaje. Ambos cayeron al suelo con un impacto violento. Edward gritó de furia, tratando de zafarse, pero Jonathan lo sujetó con fuerza. Se acabó, Edward. Deja de pelear. Pero Edward no se rendía fácilmente. Con un golpe sucio, le dio un codazo en el rostro a Jonathan, quien tambaleó hacia atrás. El impacto fue fuerte, pero Jonathan se mantuvo de pie. Edward intentó correr de nuevo, pero esta vez Olivia apareció en la salida de la cocina, bloqueando su camino. Si intentas escapar, solo harás que esto sea peor. Su voz era firme. Edward gruñó, mirando a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Pero entonces, las luces rojas y azules se reflejaron en la pared del garaje. Y un segundo después, 2 policías armados aparecieron en la entrada. Al suelo. Ahora. Edward se quedó inmóvil. Sabía que no tenía escapatoria. Lentamente, levantó las manos y se arrodilló en el suelo. Uno de los policías se acercó y le puso las esposas con firmeza. Edward Holloway está arrestado bajo los cargos de fraude, apropiación indebida, falsificación de documentos y maltrato a un adulto mayor. ¿Tiene derecho a guardar silencio? Mientras los policías lo arrastraban hacia afuera, Edward lanzó una última mirada a Margaret. Había odio en su rostro. Un odio profundo, hirviente. Arruinaste todo, vieja desgraciada. Escupió las palabras con veneno, pero esto aún no ha terminado. Jonathan avanzó con furia, pero Margaret le sostuvo el brazo. Ella miró a Edward con una calma aterradora. Tú ya perdiste. Y entonces, Edward fue llevado. El alivio en la casa fue inmediato e intenso. Vanessa, todavía pálida, se dejó caer en la silla más cercana, temblando. Sarah Mitchell, la periodista, apagó la cámara y miró a Margaret con respeto. Fuiste increíble. Margaret sintió como el peso se desvanecía de sus hombros. Pero entonces, Olivia miró a Jonathan y murmuró: «Aún queda algo más». Margaret frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Olivia tomó la carpeta con los documentos financieros de la fundación y abrió una de las hojas. La fundación. Edward estuvo desviando dinero durante años. Pero no era solo eso. Margaret se inclinó hacia adelante. Explícate, querida. Olivia tomó aire. Edward falsificó firmas. Creó empresas fantasma. Pero también alteró documentos antiguos. Y uno de ellos era tu testamento. Margaret quedó petrificada. ¿Qué quieres decir? Olivia deslizó un papel hacia ella. Este documento dice que, si algo te pasaba, toda la fundación pasaría a Edward. El aire se esfumó de los pulmones de Margaret. Quería deshacerse de ella para quedarse con todo. Jonathan golpeó la mesa con la mano. Maldito. Quería asegurarse de que nadie lo cuestionara. Sarah, que revisaba los documentos, abrió los ojos con sorpresa. Hay algo más. Todos volvieron la mirada hacia ella. La periodista señaló un nombre en los registros financieros. Aquí hay un depósito de $200,000 hecho hace 6 meses a una empresa llamada Blackwood Consulting. Jonathan frunció el ceño. ¿Y qué con eso? Sarah tomó aire. Blackwood Consulting no es una empresa común. Es una firma de fachada utilizada en esquemas de lavado de dinero internacional. El silencio en la sala fue absoluto. Margaret se llevó una mano al rostro. ¿Estás diciendo que Edward estaba involucrado con criminales?
Sarah asintió lentamente. Y lo peor, puede que no haya actuado solo. El alivio se evaporó de inmediato. Si Edward estaba involucrado en lavado de dinero internacional, significaba que trabajaba para alguien. Y esas personas no permitirían que esta historia saliera a la luz. Jonathan se pasó la mano por el cabello. Tenemos que actuar rápido. Olivia miró a Margaret. Necesitas protección. Sarah sacó su celular. Voy a contactar a un agente del FBI que conozco. Si hay una red más grande detrás de esto, tenemos que llegar al fondo. Margaret sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había derrotado a Edward. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La noche era fría y silenciosa. En la casa de Margaret, las cortinas estaban cerradas y un extraño ambiente de tensión flotaba en el aire. A pesar del arresto de Edward, nadie sentía que habían ganado. Jonathan podía sentirlo. Algo seguía estando mal. Miró a Margaret, sentada en el sofá, envuelta en una manta. Hace unas horas parecía aliviada, pero ahora estaba tensa, inquieta. En la mesa del comedor, Olivia y Sarah revisaban los documentos, sus teléfonos iluminaban el nombre Blackwood Consulting. ¿Qué estaba financiando realmente Edward? Sarah dejó su teléfono y se frotó los ojos cansados. Creo que encontramos el verdadero problema. Jonathan, que miraba por la ventana, se giró de inmediato. ¿Qué descubriste? Sarah respiró hondo. Blackwood Consulting no es solo una empresa de fachada. Está directamente vinculada a un grupo internacional que usa ONGs y fundaciones falsas para desviar dinero. Edward era solo un peón en un tablero más grande. Margaret apretó la manta contra su pecho. ¿Eso significa que alguien más estaba detrás de todo? Sarah asintió. Y esas personas no estarán contentas de que estemos investigando. Un escalofrío recorrió la espalda de Jonathan. Y entonces, como si el destino los escuchara, el teléfono de la casa sonó. El sonido resonó en la sala como un disparo en la oscuridad. Margaret intercambió una mirada con Jonathan antes de levantarse lentamente para contestar. ¿Aló? Por un momento, solo se escuchó la respiración de alguien al otro lado de la línea. Y luego, una voz baja y amenazante susurró. Señora Holloway, debió haberse quedado callada. El teléfono cayó al suelo. Margaret empalideció. Jonathan tomó el teléfono rápidamente, pero la línea estaba muerta. Quienquiera que fuera, ya había colgado. Olivia se acercó. ¿Qué te dijeron? Margaret luchó por encontrar su voz. Dijeron que debía haberme quedado callada. El silencio en la sala se volvió aterrador. Jonathan cerró el puño. Eso significa que estamos cerca de la verdad. Sarah sacó su celular y empezó a marcar. No podemos esperar más. Voy a llamar a mi contacto en el FBI. Jonathan miró a Margaret. La batalla aún no había terminado. Apenas estaba comenzando. 40 minutos después, una SUV negra se detuvo frente a la casa de Margaret. Dos hombres de traje oscuro salieron del vehículo. Uno de ellos era el agente especial Thomas Reed, un veterano del FBI con mirada fría y calculadora. Sarah los recibió en la puerta. Señores, gracias por venir tan rápido. Reed asintió y entró. Su mirada se posó en Margaret. Señora Holloway, estamos al tanto de la investigación sobre los desvíos de dinero en su fundación. Sin embargo, nueva información indica que este fraude está conectado con algo mucho más grande. Margaret asintió. Mi sobrino solo era un intermediario, ¿verdad? Reed cruzó los brazos.
Exactamente. Sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Dentro había fotografías de transacciones bancarias y reuniones sospechosas. Blackwood Consulting es solo una de las muchas empresas que usa esta red. Mueven millones de dólares cada año lavando dinero a través de ONGs falsas. Su sobrino *** era solo una pieza conveniente. Jonathan entrecerró los ojos. Y ahora que Edward fue arrestado, ¿qué impide que estas personas vengan por Margaret? Reed suspiró. Nada. Y por eso estamos aquí. Olivia frunció el ceño. ¿Van a proteger a Margaret? El agente titubeó. Vamos a ponerla bajo custodia protectora hasta asegurarnos de que la investigación no la ponga en peligro. Margaret tragó saliva. ¿Eso significa que tengo que dejar mi casa? Reed la miró directamente. Por el momento, sí. Jonathan miró a Margaret. Vio el dolor en sus ojos. Había luchado tanto por recuperar su vida, ¿y ahora tenía que abandonarla? No. Jonathan habló firme. Todos lo miraron. Tiene que haber otra manera. Reed cruzó los brazos. ¿Y cuál sería? Jonathan respiró hondo. Vamos a cambiar las reglas del juego. Jonathan caminaba de un lado a otro, organizando sus pensamientos. ¿Qué es lo que estas personas quieren? Dinero. Usan ONGs para desviar millones. Señaló a Olivia. Si rastreamos todas las transacciones que hizo Edward, podemos exponer dónde terminó el dinero. Sarah se emocionó. ¿Y si publicamos la historia antes de que intenten silenciarnos? Jonathan sonrió. Exacto. Reed miró a Margaret. ¿Aceptaría exponerse de esta manera? La anciana respiró hondo. Ya intentaron callarme. Se acabó el miedo. Jonathan golpeó la mesa con determinación. Entonces terminemos con esto. Esa sería la noche más larga en la vida de Margaret. Olivia trabajaba sin descanso, rastreando todas las transacciones vinculadas a Edward. Sarah preparaba un artículo explosivo para exponer el fraude antes de que pudieran reaccionar. Jonathan revisaba la casa cada 5 minutos. Algo dentro de él le decía que no estaban seguros. Y entonces, exactamente a las 2:37 de la madrugada, las luces de la calle parpadearon. Jonathan se congeló. Olivia dejó de escribir. Margaret miró por la ventana. ¿Qué fue eso? Jonathan se acercó lentamente a la puerta. Miró por la mirilla. Y su corazón casi se detuvo. 2 hombres estaban parados frente a la casa. No eran policías. Habían venido a silenciar a Margaret. Jonathan se giró hacia los demás. Apaguen todas las luces. Ahora. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda. El verdadero peligro acababa de llegar. La casa estaba completamente a oscuras. Jonathan sujetaba con fuerza un pedazo de madera que había tomado cerca de la puerta. Sabía que no estaban lidiando con cualquiera. Afuera, los 2 hombres vestidos de negro permanecían inmóviles, observando la casa. El corazón de Margaret latía con fuerza. Podía sentir el miedo dentro de ella, pero no dejaría que la dominara. Sarah tomó su celular y escribió un mensaje rápido para el agente del FBI, Reed. 2 hombres aquí. Necesitamos ayuda. Ahora. Jonathan espió por la rendija de la cortina. Los hombres se estaban moviendo. No estaban allí para hablar. Estaban allí para silenciarlos. De repente, un sonido metálico resonó en el exterior.
Alguien intentaba forzar la manija de la puerta trasera. Jonathan reaccionó de inmediato. Cerró todas las entradas y colocó una silla contra la puerta. Tenemos que resistir hasta que llegue el FBI. Olivia susurró. Sara escribía frenéticamente en su celular. Reed dice que ya vienen en camino. Pero tardarán algunos minutos. Jonathan respiró hondo. No tenemos algunos minutos. Margaret miró a los demás. Por primera vez, sintió algo diferente dentro de ella. Rabia. Determinación. Durante años, había sido silenciada, controlada y humillada. Ahora era su turno de luchar. Miró a Jonathan. ¿Qué podemos hacer? Jonathan pensó un segundo. Y entonces, una idea se le ocurrió. Voltear el juego. Jonathan se movió rápidamente hasta la cocina. Tomó una tetera de hierro y se la entregó a Margaret. Si entran, golpea sus rodillas con esto. Ganarás tiempo. Ella sujetó la tetera, asintiendo con firmeza. Estaba lista. Sara y Olivia se posicionaron cerca de las ventanas, escondidas, con sus celulares listos para grabar todo. Jonathan se colocó cerca de la entrada de la sala. Los atacantes no esperaban resistencia. Estaban equivocados. El tiempo se volvió eterno. Cada segundo parecía arrastrarse. Y entonces... crack. El sonido de vidrio rompiéndose resonó por toda la casa. Uno de los hombres había roto la ventana lateral y saltado adentro. Jonathan no dudó. Tomó su pedazo de madera y golpeó al primer invasor directo en la cabeza. El hombre gritó y cayó hacia atrás, pero no quedó fuera de combate. Margaret sujetó la tetera con ambas manos, esperando el momento correcto. El segundo invasor derribó la puerta de la cocina. Avanzó directo hacia Margaret. Era ahora o nunca. Margaret golpeó con todas sus fuerzas la rodilla del hombre. Él gritó y cayó al suelo. Jonathan corrió y le dio una patada en el pecho, lanzándolo contra la pared. El primer atacante intentó levantarse, pero Sara le arrojó una silla encima, retrasando sus movimientos. La confusión era total. Y entonces, las sirenas del FBI irrumpieron en la calle. Los atacantes intentaron escapar. Pero no había dónde correr. Los agentes del FBI irrumpieron en la casa con armas en mano. Abajo las manos. Ahora. Los hombres sabían que habían perdido. Se rindieron de inmediato. Reed se acercó a Margaret. ¿Está bien, señora Holloway? Ella seguía sosteniendo la tetera con fuerza, su corazón aún acelerado. Sí. Pero estoy cansada de ser un objetivo. Reed sonrió levemente. Eso se acabó ahora. Jonathan miró a los atacantes mientras eran esposados. ¿Quiénes son? Reed cruzó los brazos. Ejecutores de una red más grande. Pero ahora que los tenemos, vamos a escalar la cadena y descubrir quién estaba detrás de Edward. Margaret respiró hondo. Había ganado. No solo contra Edward, sino contra todos los que intentaron silenciarla. Por fin, la justicia se estaba haciendo. 2 días después, la noticia se hizo viral. Escándalo en la Fundación Holloway, fraude, lavado de dinero y un plan para silenciar a su fundadora. Jonathan sujetaba el periódico con orgullo. Sara Mitchell había escrito un artículo devastador, exponiendo toda la verdad. Olivia recibió una llamada del FBI. ¿Qué pasa?, preguntó Jonathan. Olivia sonrió. Edward hizo un trato. Reveló el nombre del verdadero líder de la red.
Margaret se sentó en su sillón. ¿Quién es? Olivia miró directamente a Margaret. El propio director de la institución bancaria que movía los fondos de la fundación. Margaret tragó saliva. Esto llegaba mucho más lejos de lo que imaginaba. Jonathan respiró hondo. Entonces nuestra lucha aún no ha terminado. Margaret lo miró fijamente. Si creían que iba a rendirse ahora, estaban muy equivocados. Ella sonrió. Vamos a derribarlos a todos.